Ahora vamos a lo que sucedió antes de ayer, el martes por la noche, en el recinto legislativo de la calle Sarmiento en Villanueva, en el Consejo Deliberante, cuando se llevó a cabo la audiencia pública para que los vecinos expresaran su parecer sobre el proyecto de presupuesto y tarifaria para 2026 presentado por el Ejecutivo Municipal. Y una de las voces que se manifestó en ese espacio del pueblo fue la de vecinos autoconvocados, y estamos en línea por eso con una de las referentes de este grupo, Laura de María. ¿Cómo te va? Buen día, buen mediodía. Buen día, Franco, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos, por hacerte este tiempito. Bien, contame, ¿qué fueron a manifestar en la audiencia pública del martes? Bueno, mira, en primer lugar, te comento, no somos vecinos autoconvocados, somos ya una asociación civil en formación que se llama Vecinos y Vecinalistas de Villanueva. Esta asociación civil está tomando forma y teniendo personería jurídica para tener legitimidad y conformar el propósito de este grupo de tanto, llamamos vecinos, porque algunos no pertenecen a centros vecinales, y vecinalistas porque hay gente que sí, no importa el cargo que ocupe. Tenemos como finalidad ser el nexo entre el municipio y el vecino en todos los temas que trascienden al barrio en sí. ¿Viste lo que pasa del perro de la esquina, el pozo, ese minún del barrio? Estos temas de fondo, como son el Código de Edificación Urbano, el proyecto de tarifaria y presupuesto. En todo esto está esta asociación civil queriendo promover diálogo, colaboración, trabajo constructivo, transparencia con las autoridades en las distintas consultas que nos van surgiendo para poder traer un manto de claridad a todo esto. Así que, bueno, bien. Un poco dicho eso, con esto fuimos a la audiencia el martes. Sí. ¿Y cuáles fueron los principales puntos a plantear en esta audiencia? Bueno, en primer lugar, como se trataba presupuesto y tarifaria, la primera pregunta que abrió la sesión fue directamente al secretario de Economía y Finanzas por una duda que nos surgía en cuanto al presupuesto de egreso que trata la tasa de la partida de servicios. O sea, observábamos dentro de esa partida algo que raro y solicitamos al que nos aclare, que era, por ejemplo, por qué la partida genérica otros servicios ocupaba la ponderación más elevada en la cuenta y por qué había aumentado casi un 250%. Dicho el castellano, Franco, y para que todo el mundo lo entienda, diga. Vos tenés como una torta que se llama servicios y la empezás a cortar en porciones, ¿no es cierto? Una parte se lo lleva el alquiler de servicio, otra parte el gasto de electricidad, otra parte el gasto de imprenta, y así vos vas repartiendo la torta. Sí. Y cuando no te queda qué título ponerle, le pones otros servicios. Entonces, eso, en la teoría contable, siempre tiene un porcentaje más chiquitito. Es lo que vos no pudiste identificar a qué trata. Y nosotros observamos, tanto en la Secretaría de Gobierno como en la Secretaría de Economía y Finanzas, que se plantea al revés. El 70% de esa torta en la Secretaría de Economía y de Gobierno, se la lleva la cuenta otro servicio. Y el 50% en la Secretaría de Economía y Finanzas, además del aumento de un año al otro. Le preguntamos directamente al secretario de Economía y Finanzas, respuesta que no pudo responder. ¿Otra vez? No la respondió. ¿Otra vez? Voy a recordar que los vecinos, casi en su nacimiento como grupo, ahora como asociación civil, le habían hecho un planteo el año pasado este año también. El 7 de abril, el 7 de abril, en una reunión vecinal que parte de esa reunión tuvo un logro muy importante, Franco, sí, que fue que logramos la modificación de la ordenanza y que podamos reentablar la doble lectura, porque habían eliminado la doble lectura en presupuesto y tarifaria, con lo cual, si a eso no lo hubiésemos modificado desde la asociación,
la audiencia del martes ya directamente hubiese fijado el aumento. Eso es muy importante aclararlo, porque fue el único logro de todo el pedido de ese 7 de abril, al cual tanto el intendente como los secretarios, porque estaban todos presentes, se comprometieron a darnos respuesta, y de todos los pedidos que hubo, que fueron básicos: cronograma de servicio por barrio, organigrama municipal, donde dejen claro cuál es el decreto que designa cada cargo, porque no sabemos a quién referenciar o a quién dirigirnos, claro, ante las consultas. Bueno, todo esto no se logró nada. Hoy, 9 meses después, estamos todavía presentando nota para poder obtenerlo. ¿Hubo alguna señalamiento sobre el tema de tarifaria y además Exacto. por parte de ustedes? Sí, ese fue el eje central, Franco, el de la tarifaria, porque a raíz del estudio que venimos haciendo desde enero 2025, ya tenemos índices y podemos hacer una trazabilidad, digamos, una proyección de cómo es el comportamiento en la determinación de la tasa inmobiliaria en Villanueva, y la tendencia siempre es muy por sobre la inflación. Por ejemplo, en el año 2024, Villanueva ajusta un 90,2 la tasa inmobiliaria por sobre lo que es el IPC. En el 2025, un 95,8, teniendo en cuenta el dato del INDEC de la semana pasada de octubre, y proyectan de nuevo para el 2026 un 34,1 por sobre el IPC. Entonces nosotros sí. ¿Basado en qué, digo? Bueno, ahí vas al punto neurálgico, ¿no? Nosotros, teniendo en cuenta esto y ya con la experiencia, hicimos un trabajo en el cual llevamos al Consejo Deliberante un código QR para que todos los vecinos que estaban presentes pudieran escanearlo y tener acceso a este trabajo y saber, en principio, lo básico: ¿cuánto aumentó la tasa? Y demostrarlo con fuentes oficiales y de dónde lo sacan. Entonces, estamos en condiciones de afirmar que la tasa de servicio de Villanueva aumentó se proyecta que aumente un 50%. Eso, un lado de la fórmula. Y del otro lado, la inflación proyectada en la Argentina, que por ahí en el Consejo Deliberante hablaban de un 35, de un 30, de un 40, que no sé, como si fuera futurología. La inflación proyectada siempre se toma para armar los presupuestos teniendo en base lo que publica el REM del Banco Central, lo que publica un conjunto de consultoras privadas y bueno, y lo que pronostica el presidente. Esa inflación con fuentes oficiales está citada en este trabajo y alcanza un 15,9%. Entonces, ahí ya aclaramos cómo se calcula y vamos a ver, ¿qué está pasando que siempre está por arriba? Y ahí está la explicación del secretario de Economía y Finanzas, que habla de que está trasladando a la tasa de Villanueva la inflación pasada, que no se implementó o no se puso a tiempo por temas de campaña política. Eso manifestó de manera pública. De hace más de 2 años. Claro, él hizo un dibujito que está a disposición en este trabajo, que lo ha bajado. Primero lo subió en la página web del municipio y después lo bajó. Pero nosotros lo captamos y lo pusimos en esto para que quede claro por qué él menciona esto y cuál es la base que ellos usan. Está hablando de una base de octubre 2022, aplicándola como si la inflación fuera una bolsita de caramelo que ponemos arriba de la mesa de luz y la vamos sacando cuando queremos, ¿no es cierto? Entonces, en este trabajo citamos hasta fallos de la Corte Suprema, en donde explican claramente que la tasa de servicio, en primer lugar, tiene que tener una contraprestación directa. Si la inflación proyectada es el 20, yo proyecto una tasa del 20 y presto servicio. Por eso, no nos olvidemos que estas tasas tienen una contraprestación. Nosotros manifestamos que esa brecha que va teniendo Villanueva entre lo que es la inflación
y el aumento en la tasa se puede leer como un impuesto encubierto. Entonces, de esa manera, nosotros presentamos al Consejo Deliberante el justificativo de por qué el IPC es una pérdida de poder adquisitivo. Si una gestión decide no trasladarlo a los vecinos a la tasa en ese año, no se puede guardar para usarla para el otro. También no se puede convertir al vecino en deudor. No hay una deuda del contribuyente de ese porcentaje no trasladado. No se puede imponer una retroactividad económica para cubrir un déficit pasado. Tengo que preguntarte. Además, sí, decime, Frank. Dos cositas. Una, ¿la contraprestación se condice con el incremento de las tasas? No, de ninguna manera se condice, tan es así que no hemos podido lograr tener un cronograma de servicio por barrio. Han dado un itinerario, lo cual es totalmente distinto, porque el itinerario te dice, va a pasar la rama por este barrio, después va a pasar por este, después va a pasar por este. Ese itinerario no se cumple. Comunicate con el señor Cardoso. Sí. O sea, bueno, con el prestador privado. El vecino directamente tiene que llamar al tercero. Al contenedor. Y pregunto, la última, porque me quedo sin tiempo, Laura, te pido mil disculpas, pero este 50% que ustedes detallan en el aumento de las tasas está muy por arriba de lo que calcula también la provincia, ¿verdad? Totalmente, la provincia, y también hemos hecho un análisis de contexto en localidades cercanas y nadie supera el 20%, 25% en ciudades similares, ¿no? Caso, por ejemplo, citamos en Las Varillas, ha publicado que el aumento va a ser del 10% y si después la inflación se dispara, también se ajustan las tasas. Entonces, ¿nosotros qué pedimos como cierre de sesión? Le pedimos a los concejales su voto responsable, apelando a que cuide el bolsillo de los vecinos y haya una relación directa entre la inflación, el aumento de las tasas y la prestación de servicios. Queremos que se vote, que voten en contra de ese artículo 2, modifiquen las alícuotas y las ajusten a la inflación. Así como también pedimos una apertura de expediente en el Consejo Deliberante para que si esto que dice el secretario de Economía y Finanzas es así, lo demuestren entre la gestión anterior, esta gestión, lo redacten mediante acta. Nosotros en los barrios tuvimos problemas en servicios públicos con esta gestión y con la gestión anterior. Eso es lo que hace que hoy el vecinalismo tome fuerza. Te cansás de pagar una tasa y de estar tapado de tierra porque no pasa un regador en tiempo y forma o porque pasa rapidísimo y al final te levanta más tierra de lo que riega. Entonces eso es lo que nos hace movernos, ¿no es cierto? Si hubiese una prestación de servicios acorde o de lujo, si te aumentan las tasas 50, 100%, no dirías nada. Si la prestación es eficiente y de alta calidad, digamos. Exacto. Franco, Laura, y rápidamente te comento esto de que apareció después la Municipalidad de Villanueva como una reducción histórica del impuesto. Un flyer que empezó a circular, sí. Alineándose al gobierno provincial con flyer amarillo que dice se eliminan 50 tasas, se suma la exención a la contribución para jubilados, pensionados, discapacitados. Bueno, nosotros nos pusimos a leer eso y en realidad la reducción histórica la titulamos alivio simbólico, que no se va a ver reflejado en el bolsillo del vecino. ¿Por qué? Las 50 tasas eliminadas, fotocopia la plancheta catastral, consulta parcelaria catastral, una serie de tasas que el vecino común no paga. Vos lo que sí pagas seguro es el 50% de aumento en tu tasa inmobiliaria. Las tasas que se eliminan responden más bien a un cambio de enfoque recaudatorio, a un reordenamiento de partidas presupuestarias, tal vez alineándolas y preparándolas para un futuro código de edificación urbana. Claro. Y con respecto a la exención de jubilados es histórica, hace mucho que está. Puede ser que pueda repercutir a favor del vecino. Eliminaron el fondo de obra automotor,
pero bueno, también hay que ver porque ese fondo de obra financiaba el mantenimiento de calles y pavimentación. Claro. Entonces, Claro. si vos eliminás el fondo de obra y dentro de la partida de ingreso una se destina a financiar esto, perfecto. Pero si no, estás bajándolo y estás prestando menos servicio, o sea, peor vamos a tener las calles. Claro, entonces, ya que nos extendimos, te pregunto, ¿tienen el cálculo hecho de finalmente cuánto fue el incremento de la tasa municipal en 2025? En el 2025... Claro, que hubo arduo debate el año pasado 120% en enero. 120 en enero, más 120 la actualización. En enero y contra la inflación que publicó INDEC la semana pasada, 24,8, hay un desfasaje de 94,8. Cuando yo te hablo del 120, te hablo de promedio, ¿no? Hubo alguno que tuvo 150, otro tuvo 112, pero en promedio fue el 120. Laura, y ahora, sí. Te saludo y te agradezco este contacto y la cantidad de datos precisos y el trabajo que están haciendo los vecinos y vecinalistas de esta flamante asociación civil en formación. Bueno, los saludamos a todos y ojalá todo mejore. Muchas gracias, Franco, y a disposición y compartido el trabajo para todo el que lo quiera ver y a disposición para sacar cualquier duda. Bien, muchas gracias. Chau, chau.